Vamos a partir nosotros de que tenemos dos cosas aquí. La primera, que es la parte tributaria. Parte tributaria. Y la segunda, que es lo que conocemos como contabilidad. ¿Qué es lo que nos norma la parte tributaria? Tenemos la ley de régimen tributario interno, el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno. Tenemos el código de comercio. Tenemos el código de la producción. Tenemos el código orgánico financiero. Ahora tenemos la famosa ley de equidad tributaria. La que recientemente salió. ¿Cómo? Ya. La ley de simplicidad tributaria. Todo esto está normado y son leyes que constan dentro del Ecuador. Hay algunas más, hay resoluciones, hay circulares, hay algunas cosas que tienen que ver mucho con el cierre fiscal. Ahora, dentro de la contabilidad, ¿qué tenemos? Tenemos la famosísima NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Tenemos las normas internacionales de información financiera. ¿No? Tenemos los PSGA, que bueno, un tanto han sido reemplazados por los NIC. ¿No? Y tenemos los principios. ¿Qué es lo que ocurre en estas dos circunstancias? Normalmente, este de aquí, en Ecuador, no es igual a este de acá. ¿Qué es lo que no ocurre? En Ecuador dijo la Superintendencia de Compañías, en el año 2010, con la resolución 011, dijo, apliquemos NIF. ¿Qué es lo que busca las normas internacionales de información financiera? Estas únicamente buscan estandarizar procesos de información. Les pongo un ejemplo claro. Vamos a suponer que ustedes son dueños de los supercines y hay una compañía internacional que quiere comprar los cines. ¿Qué es lo que comprende sus cines? Tienen derechos a la producción, tienen derechos de las películas, pero no cuentan ustedes con locales propios, son locales arrendados. Tenemos multicines que sí cuentan con locales propios. Les pregunto a ustedes, el inversor, ¿cómo haría para saber cuál le conviene más? Si en el uno solo tengo derechos de proyección y arriendo y el otro tengo propiedades. ¿Cuál me convendría más? ¿Qué opinan ustedes? Para eso se crearon las NIF. Por ejemplo, la NIF 16 ahí nos ayuda a registrar, por un lado, la famosa propiedad, planta y equipo, y por otro lado, registrar los arriendos de bienes. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué más tenemos nosotros?
¿Ustedes recuerdan y vieron con Leonardo la famosa conciliación tributaria? ¿Para qué se creó esta conciliación tributaria? ¿Ya? Esta conciliación tributaria se creó justamente para conciliar lo que tenemos en impuestos versus lo que tenemos en contabilidad. Les voy a abrir el micrófono unos minutos, unos segundos, pero quiero que por favor, uno por uno, me vayan respondiendo. Por ejemplo, Edwin Javier Chirán, cuéntenos, ¿qué gasto deducible le pareció interesante? Edwin, de todos los que vieron, cuénteme, ¿algún gasto que le haya parecido interesante? Sueldos. No. Bien, vamos a ver, un gasto que es importante y que normalmente se maneja es la depreciación de propiedad, planta y equipo. Vamos a hacer un comparativo. Según impuestos, ¿dónde encontrábamos el detalle para la depreciación? Deben acordarse de esto. El artículo 28, numeral 6 del reglamento. ¿Qué es lo que dice este reglamento? ¿Qué es lo que dice este reglamento? El reglamento dice que tenemos un determinado porcentaje para las depreciaciones. Es decir, va desde el 5%, me parece que es en vehículos, tenemos un 10% en maquinaria y equipo, tenemos un 20%, perdón, aquí me equivoqué, esto no es vehículos, esto es edificios. ¿Ya? En maquinaria y equipo son 20% en vehículos, tenemos un 33% en equipo de cómputo, ¿ya? Esos son los porcentajes que me da este reglamento. Ahora, si es que yo deprecio el edificio al 5%, ¿durante cuánto tiempo yo lo podría hacer? Durante 20 años, ¿verdad? Pero, salvo que haya un terremoto, ¿alguien conoce una casa que dure menos de 50 años? Vamos a hacer aquí tenemos vamos a hacer una casa en Quito que es famosa, que es la Casa de Sucre, o el famoso Palacio de Carondelet, que todos lo conocemos como el Palacio Nacional. Ya. Esta casa tiene aproximadamente 300 años. Cuéntenme. O ustedes pregúntense, ¿a cuánto tiempo debería depreciarla? Perdón, ¿a qué porcentaje debe depreciarla? ¿Ya? Aquí es donde tenemos el inconveniente entre lo que los tributarios dicen, bueno, lo que la ley tributaria nos establece, versus lo que las normas contables establecen. Esto está en el reglamento. ¿Esto dónde está? Esto está en las NIC 16, que nos habla de propiedad, planta y equipo. Bueno, el primero, fuera de tema, les comento por qué ahora se llama propiedad, planta y equipo y ya no es activos fijos. Los activos fijos se consideran solo aquellos que no se pueden mover, es decir, terrenos, inmuebles, edificios. Todo lo demás que se puede mover pasa a ser propiedad, planta y equipo.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una casa valorada en $100,000. Esta casa me dice el constructor que esta casa va a durar 70 años. ¿En qué porcentaje debería yo depreciar esto? Vamos aquí a utilizar la calculadora. ¿Ya? Vamos a usar la calculadora y vamos a dividir 100 ¿ya? 100 vamos a dividir para 70 años. Significa que yo tendré que depreciar a 1,43%. ¿Ya? Hay que depreciarlo a 1,43%. Esto difiere mucho con el 5% que teníamos. ¿Sí? Hay una cosa que quiero que entendamos y que por favor nos pongamos a pensar. Una cosa es los porcentajes que sean, perdón, lo que sea deducible para mi conciliación tributaria. Y otra cosa muy diferente es lo que yo deba aplicar como depreciación contablemente. Siempre, bueno, no siempre, en algunos casos va a pasar eso. Por eso nosotros debemos tener muy pendientes el tema de la conciliación tributaria. Al final les voy a pasar al grupo todas las pizarras que estamos dibujando para que tengan de respaldo. Vamos a borrar. Listo. Teniendo entendido esa parte, voy a volverles a activar y les voy a preguntar nuevamente que, por ejemplo, vamos a preguntarle a Moni Alex Herrera. Moni, ¿estamos ahí? Moni. ¿Ya? A ver, Moni, cuéntenos, ¿qué gasto le pareció interesante de todo lo que realizaron? De lo que me pareció que, pero todavía tengo que preguntar bien porque no me quedó muy claro la del aumento neto de personal. Aumento neto de personal. Eso es una deducción especial. Ujú. Eso también vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos algunas cosas que se manejan contablemente y otras cosas que no se manejan contablemente. El aumento neto de empleados es uno de esas deducciones especiales que no se manejan. ¿Sí? Pero bueno, quedó claro, por ejemplo, el tema de la propiedad, planta y equipo. Para mí está claro, pero hay una, o sea, ¿qué le puedo decir? O sea, pero los auditores en las empresas no le van a dejar hacer eso. ¿Por qué no le van a dejar hacer eso? Cuénteme. ¿Qué le ha Pero pasado? el auditor que nos está haciendo la auditoría en 3 compañías, o sea, él se basa, como dice que nuestras compañías son pymes,
nosotros tenemos no que hacer las full, que en ese caso sería las full. Totalmente de acuerdo. El 95% de las Solo empresas del país tenemos son que pymes. aplicar la normativa tributaria. A ver. Tenemos que aplicar la normativa tributaria. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero no significa que mi contabilidad deba hacerse en base a la normativa tributaria. Eso no es sensato. Y es más, el auditor debería observarme si es que yo utilizo la normativa tributaria y no utilizo la normativa contable. ¿Tienen a la mano el reglamento, tal vez? No, No lo tienen. Bueno, vamos a ver. Permítame un segundito. Yo aquí lo tengo, el reglamento, porque y otra eso cosita que estamos es en un prácticamente dilema la grupa en esto. ahorita, sobre los Bueno, cálculos actuariales, ¿se debe o no se debe hacer el cálculo actuarial para el 2019? se debe hacer el cálculo actuarial para el 2019, inclusive de los empleados que son menos de 10 años. Ajá. Todos ellos se va a hacer el cálculo. Que no sea deducible es otra cosa. Eso es lo que tenemos que entender siempre. ¿Qué es lo que Porque ha nos habido pasa? una NIC 37 que se contradice y que dice que si no, o sea, como que no hagamos. O sea, yo estoy en ese dilema A ahorita ver, con el ¿dónde? auditor. En el NIF 37, ¿dónde dice eso? Sí, yo le dije, no tengo mismo el Esa número, pero parte realmente, soy muy honesto. Acabo de, bueno, conversé el día viernes pasado con el doctor Antonio Trujillo, que deberíamos decir que no hay nada mejor en NIF que el doctor Trujillo, y él, quedamos de acuerdo en eso. Debe hacerse la provisión y debe hacerse el estudio actuarial. Les digo, que no sea deducible, ya no, esto. Porque ustedes van a tener un pago a futuro, ¿o no? Aquí hipotéticamente se tenemos que podría definir pero qué es. Perdón, no lo escuché. ¿Puede repetirme? o sea que en las empresas, como decíamos, hay un porcentaje muy bajo de que se vaya a pagar ese dinero. Porque antes de que lleguen los empleados a jubilarse ya negocian la salida. O por lo menos en las 3 empresas que yo estoy con auditoría externa, ninguna, o sea, hay empleados del más antiguo, unos 3, 4 años. Ya. Entonces la Eso. probabilidad de pagar eso No, es si no muy baja. paga, sencillamente lo reversa, pero genera una provisión. Hablemos de algo. Ustedes sí saben, si se acuerdan de la periodicidad. Ya. ¿Qué es la periodicidad? Y saben también el principio de, el principio del devengado. Sí. ¿Qué consta el principio del devengado? Que los ingresos se registrarán cuando se generen y los gastos cuando, de la misma manera, cuando se generen. Ya. Sin importar si se pagan o no se pagan, sin importar si se cobran o no se cobran. Así es. Cuando ustedes ya tienen gente trabajando, ya deben provisionar, haga la redundancia, una provisión por jubilación patronal. ¿Quién quita usted sea el caso excepcional y llegue a los 25 años y se jubile? ¿Con qué le va a pagar? Esa Hablamos parte. de que el año pasado no era deducible la provisión de cuentas incobrables, 2019. Eso deben haberlo visto con Leonardo. A partir de este año es deducible bajo ciertas condiciones. Y bien que sacaron este ejemplo, es un ejemplo muy claro y muy completo sobre el tema. Y me estoy buscando aquí una información que tenía para enseñarles. Pero bueno, el tema es, me sorprende realmente que el auditor haya dicho eso. Tal vez está un poco confundido porque normalmente debe primar la ley, las normas contables sobre las normas tributarias. Hagamos un ejemplo muy claro para no complicarnos tanto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo clarísimo.
Un segundito. Silencio, los Voy a micrófonos. hacer algo. Sí, porque tengo por ahí una música folclórica que está sonando. Ya. Vamos a hacer algo sencillo. Tenemos en contabilidad. Tenemos propiedad, planta y equipo. Vamos a suponer que tenemos un edificio valuado en $100,000. ¿Ya? La expectativa es que dure 70 años. ¿Ya? Ahora mismo estamos depreciando a 1.43% anual. ¿Qué nos dice el artículo 28, numeral 6? Que primará la norma contable. ¿Cuál es la norma contable? ¿Es lo que dice la ley orgánica del régimen tributario, lo que dice el reglamento y la ley del régimen tributario? ¿O lo que dice el estudio actuarial, la expectativa de duración del edificio? ¿Qué cuentan? ¿Qué opinan? Les voy a activar nuevamente. No, Díganme, yo no. ¿qué opinan? La ¿Cuál expectativa caso? del edificio. Lo que va a ¿A cuál durar. hago caso? ¿Perdón? ¿A cuál le hago caso? ¿A la norma contable o le hago caso a la ley tributaria? Siempre a Del estas, momento tributario que se vive. siempre debe primar esta. ¿Qué son ustedes? ¿Contadores o tributaturistas? Contadores. Entonces, cuando ustedes les dan el título, les dicen ingenieros en tributación y leyes ecuatorianas, ¿no es cierto? ¿Cómo le dicen? Contador público, los graduados en la central, los graduados en la UTA, igual contador público, los de la ESPE son también contador público. Yo debo basarme en esto, que me dice la norma contable. Aquí tenemos la NIC 6. Ahora, vamos a otro ejemplo acá. Silencio. Tengo una propiedad, planta de equipo. ¿Ya? Tengo hornos, este es un caso que yo conozco. Hornos odontológicos. Estos se utilizan para secar las dentaduras, las prótesis que se hacen. ¿Ya? Este horno tiene una duración de aproximadamente 1.3 años. Es decir, algo así como 1 año, 3 meses, año, 4 meses. ¿Ya? El costo del hornito es de más o menos $100,000. Si digo que les dura 1.3 años, ¿cuánto tendría que yo depreciar más o menos este horno? Hablamos de prácticamente un 80%. El horno me duraría 1 año. O sea, un 80% del primer año. ¿Qué dice el reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno? Dice que la maquinaria de equipo se apreciará ¿cuánto? 10%. Pero hay una cosa que no estamos considerando ahí. ¿Ya? Ahí dice, los porcentajes de depreciación no podrán exceder de tal porcentaje. No nos dice en ningún momento, ese es el único que hay que hacer. O dice así. ¿Han leído el reglamento? Me parece que han leído el reglamento. Y ahí claramente dice. No podrán exceder. No nos dice, está todo listo y así hagamos. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Yo puedo depreciar el 10%, hablamos de $500. Porque normalmente la depreciación se hace en línea recta. ¿Cuánto sería el 80% de 5,000? Serían $4,000. ¿Cuánto tengo como... ¿Qué hago con la diferencia, cierto? Tengo
3.500 de diferencia. ¿Qué hago con la diferencia? Espero que venga el auditor y me saque un hallazgo. Me hago el loco. Es un rosario y espero que el SRI no diga nada. ¿Qué hago con la diferencia? Le mandamos a los gastos no deducibles. Correcto. Esto va como gasto no deducible. Ujú. ¿Por qué? Porque a pesar de que la norma contable me dice usted debe depreciar de acuerdo al tiempo de duración estimado de los equipos, la norma tributaria me dice que yo solo puedo utilizar como gasto deducible máximo el El 10% del 10%. costo histórico. Mm, Ahorita en el chat, no sé si vieron, les mandé como 20 documentos. Sí, ¿Sí, ya vieron? lo revisé. Chévere. ¿Cuál revisaron? A ver, cuéntenme, ¿cuál revisaron de todos? No tuve tiempo, manda al último. Es que yo soy el malo de la película. Ahorita. Lo que tiene que hacer es entender que no somos tributatoristas, somos contadores. Contadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca este tema de aquí? Estas famosas NIF. Lo que buscan es esto. Valor razonable. Vamos a poner así, vamos a que cambiamos de color. Aquí está el formato, pongámosle con rojito. La pongamos de más grande. Ya. ¿Y qué le da razonabilidad a la contabilidad? Le da la realidad. ¿Qué es el valor Sí. razonable? El valor razonable es el valor más lógico y más justo que se puede pagar por un bien o servicio. Entonces, ¿qué sería aquí lo más justo que depreciemos? ¿El 80% o el 10%? Cuéntenme. ¿Qué sería lo más? El 10%. Eso sería lo más justo, ¿están seguros? Si el equipo me va a durar 1.3 años. Ah, pero es que la ley nos dice eso. A ver. Volvemos y repetimos. Verán, van a hacer ahorita lo siguiente. Van a abrir la boca, van a meterse la mano, los dos dedos en la boca y se van a sacar ese chip de tributatoristas que tenemos colgado. Ay, sí, sí, sí. No, es la Ay, lengua. sí. Ya. Ay. Señores, recordemos, yo estoy de acuerdo. Tenemos que cumplir con la ley tributaria, no nos queda de otra. Ujú. Lamentablemente, nunca se hizo una conciliación o una adecuación entre las normas internacionales de información financiera versus las leyes tributarias ecuatorianas. Y tampoco lo van a hacer porque eso significaría de disminuir impuestos. Entonces, ahora ya les dejamos que vean con Leonardo la parte entretenida de los impuestos. Esto suma, esto resta, esto se quita, esto es así, esto es acá. Ahora acá tenemos que ver la parte fea y la parte que a ustedes les va a cuestionar, se les va a complicar. Explicarles a los gerentes, explicarles a los accionistas, explicarles a los mismos auditores por qué hicieron algo. Wow. Yo les entiendo, yo soy contador también. Y también soy auditor. Entonces me pongo en los dos planos, digo, ¿y ahora qué hacemos? Yo les comprendo y les entiendo, pero lo que siempre buscamos nosotros es la razonabilidad. Establecer que los estados financieros son razonables. Eso dice la DIA 230. Ujú. Ahora, vamos al tema. Ya que tenemos claro eso, espero que tengamos claro, ¿no? Que una cosa es contabilidad y otra cosa es Tributación. ya. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que las normas contables nos solicitan. Tenga o no tenga el mismo efecto tributario. Si es que no tiene, si tiene el mismo efecto tributario, genial. Si no tiene, tendremos que ver si es que es ingreso exento, es gasto deducible o gasto no deducible. Eso ustedes ya lo vieron hasta la saciedad con Leonardo. Ya lo saben. Ahora que ya hemos establecido un punto, vamos a aprender a hacer algo muy diferente. ¿Quién ha hecho, diga yo, quién ha hecho un cierre fiscal? Yo no he hecho. No ha hecho. Margarita no ha hecho un cierre fiscal. No, Ya. pero me toca este año. ¿Este año le toca? Sí. Qué bueno, genial. Entonces ya aprendió cómo hacer la conciliación tributaria con Leonardo.
Ay, no, es difícil. Es difícil. Sí, un poco. Verán que la conciliación tributaria yo la enseño a mis estudiantes en la universidad en 15 minutos, porque me demoro todo el semestre en explicarles qué es deducible y qué no es deducible, y que me entiendan que somos contadores antes que tributarios. Ujú, bien, voy a tener muy en cuenta eso. Ustedes siempre, un montón de veces, ¿no? Seguramente. Vamos a poner aquí, sí, ya. Ya han de haber visto, ¿no? Aquí sabemos ponerle fecha. ah, Ponemos descripción. ¿Qué Bueno, pasó? comenzamos a poner todo, ¿no? ¿Qué va a Cuenta, hacer? descripción. Vamos a ponerle debe y a ver. Ya. ¿Qué es eso? Eso es un formato normal de un diario contable, ¿verdad? Sí, Ya. Listo. Ahora, al igual que el deducir el indicar una cosa o indicar otra cosa, también cuando hacemos el cierre fiscal hay que hacer un cierre contable. ¿Cómo se hace eso? Verán que es facilísimo, pero mucha gente que conoce de impuestos le huye. Esto es sencillo. Vamos a poner aquí. Todas las cuentas que comienzan con 4 normalmente suelen ser ingresos, ¿verdad? sí. Voy a poner todos los ingresos. Son ¿Cuál es la ingresos. naturaleza de las cuentas de ingresos? Que entra por el, a ver, Entra por el haber. Bueno, es acreedora, ¿no es cierto? sí. En el caso, cuando hacemos el cierre fiscal, todo mandamos al debe. Ah, Mandamos todo al debe para que con los valores que se registraron en el haber se ajá, neten. cuatro. Ah, Ya, mismo tema. Normalmente las cuentas 5 y 6 son cuentas ¿de qué? gastos, Son costos. costos y gastos. ¿Cuál es la diferencia entre los costos y gastos? El costo es cuánto se invierte para la producción y los gastos Correcto. son, eh, ¿sí estoy bien? Los Y los gastos. gastos son los que se genera por la empresa como por los servicios básicos o por Ya, el gasto del personal, así porque ya no son son para la recuperables. comercialización y distribución de los bienes, ¿ya? Usted no fue mi alumna de repente, ¿ya? Que me dijo, perfecto, ¿ya? Entonces, si los ingresos mandamos al debe, ¿qué hacemos con los costos y los gastos? Mandamos a la ver. Exactamente, porque son de naturaleza deudora. Entonces, Sí. ya. Ahora, muy pocas ocasiones los costos y gastos son iguales a los ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Ya. Cuando esto pasa, nos ocurre lo que normalmente le conocemos como salir tablas. ¿Ya? Cuando los ingresos son mayores que los costos y gastos, ¿qué normalmente pasa? No sé. Tenemos utilidad. Ay, así, sí, utilidad. Y también tenemos el otro esquema que es cuando los ingresos son menores que los costos y los gastos. Es pérdida. Exactamente, tenemos pérdida. Podemos tener los tres resultados: Ujú. utilidad, pérdida o quedar igual. Ya, sí. Este de aquí muy pocas veces se da. Es muy complicado. Ujú. En nuestro mundo bonito, nuestro mundo perfecto, nosotros siempre esperaríamos que este es el que se nos dé, Sí, utilidad. tener utilidad, Ujú. pero en ocasiones también nos suele pasar esto. Ujú, así es. Ahora, la pregunta es, nadie pone dinero o nadie invierte en un negocio para perder, ¿no es cierto? Ujú, Entonces nosotros utilizamos esto para ganar, es nuestra idea. Listo. ujú. Teniendo claro eso, vamos a borrar, bajémonos esto.
Y vamos nuevamente. Entonces, ya enviamos los ingresos. Los contabilizamos en el debe. ¿Ya? Por el saldo. Acumulado que tenemos. ¿Ya? Luego tenemos los costos. Los contabilizamos en el haber. Igual por el saldo acumulado. Lo mismo hacemos con los gastos. Ya. Listo. Pues aquí tenemos, como lo habíamos visto, utilidad, pérdida o neutro. Cuando es Esos son los tres resultados que podemos tener. Aquí tenemos dos métodos para realizar esta contabilización. Vamos a hacer lo que ustedes conocen como la famosa T contable. Así dibujamos una... No me permite. Listo. Entonces tenemos la T contable. Vamos a hacer un ejercicio. Ya tenemos ingresos por 140,000. Costos por 80,000. Y gastos por 10,000. Tenemos aquí, en el primer caso, utilidad, que sería de 50,000, ¿verdad? Vamos acá a poner otro caso en el que tenemos ingresos por 140,000. Tenemos costos por 110,000. Y tenemos gastos por 35,000. Aquí tenemos una pérdida de 5,000, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Listo. Ahora, ya hice débito a los ingresos, crédito a los costos y gastos. ¿Va a cuadrar el balance? Perdón, el diario. ¿Voy a tener partida doble? En el primer caso voy a tener partida doble. Sí, ¿Seguro? ¿Y por qué voy a tener partida doble? Si voy a contabilizar, así voy a hacer el diario. Ingresos, 140,000. no me acuerdo al principio, partida doble. Costos, ¿no se acuerda que es la partida doble? El debe tiene que ser igual al haber. Entonces, en primer caso, sí es. De gastos. Y ahí tenemos 10,000. Sí. Hasta que yo sabía, si es que las matemáticas no han sido reformadas desde ayer, 140,000 no es igual a 90,000. ¿O sí? Ay, ay. Pero, y No, los, no, partida doble. 50,000 y ya, sí. Estaba haciendo cuenta con la utilidad. Exactamente. Ahora tenemos dos alternativas. La primera, y que yo prefiero, es directamente registrar contra una utilidad. Aquí pondríamos los 50,000 que teníamos. Ahí Sí, sí, eso entendí. partida doble. Correcto. ¿Ya? Ahora, hay la segunda alternativa. Tenemos ingresos, 140,000. Costos, 80,000. Y gastos, 10,000. Ya. Aquí utilizamos una cuenta que se llama puente. ¿Por qué es una cuenta puente? Dura un par de asientos nada más y luego desaparece. Es una cuenta transitoria que normalmente se le puede llamar como pérdidas y ganancias. Otros le pueden poner resultados. Otros le pueden poner, no sé,
¿Cómo lo pueden poner? P y R, bueno, ya depende como quieran. Y aquí pondríamos los 50.000. Como les comentaba, yo principalmente recomiendo utilizar esta, la primera, porque refleja directamente la utilidad. Sí. ¿Sí? Ya. En el caso, y aquí en el segundo caso, ¿cómo tendríamos que hacerlo? La vamos a hacer ingresos, 140.000. ¿Ya? Vamos a dejar un espacio. Costos, 110.000. Gastos, 25.000, ya. ¿Hay partida doble? ¿Está cuadrado? No, en costos y gastos tenemos 145.000, mientras que en ingresos 140.000. Entonces hay una pérdida de $5.000. Ya. La pérdida normalmente es una cuenta de naturaleza deudora. Entonces, y aquí 5.000. Listo. Ya. Esa es la primera parte que tenemos que hacer para el cierre fiscal, Ah, para el cierre contable. ¿Ya? Con esto ya cerramos. Pero ahora recuerden que tenemos... ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O ya dejamos ahí? tenemos que hacer la mayorización. Ah, no, no, eso ya lo haría el sistema automáticamente. Ay. ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, acuérdense, a ver, creo que solo Margarita está aquí o ya le silencié a todos. No sé, solo Margarita le he dejado. Margarita y Silvia nomás están Es que activos. hacen mucho bulla los demás. Ya, listo. Edwin Javier Chirán sí está. Edison Silva sí está. Sí, A mí me está. gusta bastante interactuar con las personas que están en el curso, para que vayan dando sus opiniones y sus inconvenientes. Listo. ¿Están reactivados todos? Bueno, algunos no quieren hablar. Ni modo. Pues vamos a seguir con esto. Nosotros tenemos esto de aquí. ¿Recuerdan? Ingresos. Tenemos ingresos menos ingresos exentos. Nos da total ingresos. Tenemos costos y gastos. A ver, aquí algo ya me confundí. Tenemos esto que hacemos al comienzo, ¿no es cierto? Aquí tenemos ingresos menos costos y gastos. Nos da la utilidad contable o financiera. ¿Sí? Así se llama la utilidad. Ahora, ¿qué hacemos? Menos ingresos exentos más gastos no deducibles, que ustedes ya saben claramente que es gasto deducible, y nos da la utilidad tributaria. ¿Y qué hacemos cuando hay utilidad tributaria? Primero, menos el 15% de participación
Trabajadores. Recuerden que la participación se calcula de la utilidad contable, utilidad financiera, no de la tributaria. ¿Ya? Entonces aquí nos queda utilidad antes de impuestos. Utilidad. Utilidad antes de impuestos. ¿Ya? De aquí sacamos el 25, 25, 22. ¿Qué porcentaje será de impuesto de renta? 25. ¿Seguro es 25? Puede haber tres, ¿no? Puede haber el 22, el 25 y el 28. Recuerden que también se castiga cuando tienen, cuando no informan de los accionistas en paraísos fiscales. Y se premia cuando tenemos reinversión, que eso vamos a ver un poquito. ¿Ya? Listo. Y aquí tenemos utilidad. Esto es en el tema tributario. Esto se llama conciliación tributaria. Vamos acá. Entonces tenemos ingresos, Retención a la fuente. gastos, No. ¿nos da? Utilidad o financiera. Ya no tenemos ingresos exentos. Tampoco tenemos gastos no deducibles. Lo único que tomamos aquí es menos el 15% participación trabajadores. Aquí tenemos, ¿ya?, utilidad antes de impuestos. Que tenemos menos, bueno, 25, el porcentaje que corresponda, impuesto a la renta, y nos queda la utilidad del ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre las dos? En la primera tenemos utilidad tributaria, en el otro no. Nosotros nos va a tocar silenciarles porque... Ya. Bueno, la diferencia fundamental aquí es que esta es una utilidad únicamente para calcular el impuesto a la renta. ¿Ya? La utilidad tributaria nos sirve para calcular el impuesto a la renta. La utilidad contable, en cambio, es la que va a ir en nuestros balances y se va a ir acumulando. Esto de aquí es tributario. Esto de acá es contable. Entonces recuerden que nosotros como contadores debemos hacerle caso a la utilidad, hacerle caso a la contabilidad, no a la tributación. ¿Listo? Bueno. Ahora, nosotros tenemos también nosotros también tenemos otras provisiones. Recuerden que nosotros tenemos esto de aquí, la famosa reserva legal. ¿Ya? Eso consta en la ley de compañías. No me acuerdo exactamente del artículo. Me parece que es el artículo 97 que dice que cuando yo tengo utilidad, debo provisionar al menos un 10% como
reserva legal. Y como ustedes son bien legales, no puedo evadir esta responsabilidad. Porque la ley lo establece. Por eso se llama reserva legal. Entonces, ahora vamos a aprender a hacer los diarios de estas transacciones que hemos hecho. Fecha. Descripción. Debe. Y a ver. La fecha va a ser siempre al 31 de diciembre del año que cerramos. Descripción. Vamos a tener una cuenta de patrimonio que se va a llamar... Bueno, primero, se dará una cuenta de gasto que se va a llamar impuesto, gasto, impuesto a la renta. Y vamos a contabilizar aquí el valor correspondiente. Ya, esta cuenta, este diario se va a hacer siempre luego de cerrar el ejercicio fiscal. Ya haber hecho la declaración de impuesto a renta, ahí recién lo vamos a hacer. Ya tenemos otro que es el 31 de diciembre del año XX. Tenemos otro que es el gasto, participación trabajadores. Esto más acá para que no se observe. Esto igual va a ir al debe como todo gasto. Y vamos a generar una cuenta de pasivo, una obligación que se va a llamar impuesto a la renta por pagar. ¿Ya? Esto se liquidará en el mes de marzo si somos personas naturales y abril si somos personas jurídicas. ¿Ya? Y vamos a generar una cuenta de pasivo que se va a llamar participación por pagar. Igual. Esto va a ir al haber. ¿Listo? Cuéntenme, ¿quién ha visto este asiento o estos asientos? ¿O nunca los han visto? Sí, aprendí en la universidad. ¿Aprendieron a hacer en la universidad? ¿Qué aprendieron a hacer esto? Estos dos asientos son los últimos que se hacen luego cerrar el ejercicio. Esos son los que aquí se contabiliza el impuesto a la renta y el impuesto a la renta por pagar. Y luego se contabiliza la participación de trabajadores y el impuesto a la renta por pagar. Esto directamente me va a afectar a las utilidades. Porque es lógico eso. ¿Ya? Ahora, también tengo otro asiento que lo haría el 31. Y va a ser igual a una cuenta de gasto que se va a llamar, perdón, vamos a mandar una cuenta de patrimonio, que va a ir a la cuenta utilidad de ejercicio
Y aquí va a ir al debe porque vamos a disminuir la participación, la utilidad contra una cuenta igual de patrimonio que se va a llamar reserva legal. Como ustedes vieron, como les expliqué, mediante la ley, yo estoy obligado a hacer esta reserva, quiera o no quiera. Estos asientos son los que vamos a hacer normalmente cuando cerremos el ejercicio en el sistema contable, ¿no? Estos son los cierres fiscales. Exactamente. Este es después de que el que les enseñé hace rato es para hacer el cierre contable. Ya, hacemos la conciliación tributaria, más gastos, menos ingresos, y nos da esto. Esto hay que hacer luego, eso aquí hacemos luego, de que ya se cerró el ejercicio y hicimos el cierre fiscal. Y en empresas sin fines de lucro también se hace la reserva legal. No, esto es para las compañías que están bajo la regulación de la Superintendencia de Compañías. Y ya. ¿Sí? Porque eso está en la ley de compañías, entonces solo los que están bajo esa dependencia son los que hacen. Lo que hace las sin fines de lucro, las ONGs normalmente hacen una apropiación del patrimonio, perdón, una apropiación de las utilidades o del superávit. Es decir, si yo tuve más ingresos que gastos durante el periodo, lo que hago es apropiarlo y lo incremento en mi patrimonio. Se supone que como no tengo fines de lucro, yo no tendría que distribuir a mis socios dividendos. ¿Listo? Vamos. Ahora, ¿qué otro problema solemos tener? Voy a hablarles de uno que conozco y manejo bastante bien. Cuando yo estoy haciendo la conciliación tributaria, tengo los ingresos grabados y tengo los ingresos exentos. ¿De acuerdo? Por el otro lado, tengo los gastos deducibles, los gastos no deducibles. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que me preguntan y me han llamado contadores de años de experiencia. Me he dicho, dije, ¿cómo hago el registro de los ingresos exentos? Entonces mi pregunta es, en serio, el registro de los ingresos exentos se hace una cuenta de activo contra ingresos, una cuenta de resultados. Dice, no, pero es que ya cuando hago la conciliación. ¿Cuál conciliación? ¿Cuál es la conciliación tributaria? ¿Qué tengo que hacer con los ingresos exentos? Lo que quiero que tengan claro es que la conciliación tributaria es los grandotes y con letras enormes y de rojo y si ponemos de rojo, más grueso para que vean y no se olviden nunca poner con rosas o ¿no? Vamos a ver. La conciliación tributaria es netamente extra contable. No hay que hacer ningún registro de la conciliación tributaria. Eso es netamente extra contable. Solo se maneja de esa manera. Sumamos, restamos. Igual. Me preguntan que qué hago con los gastos deducibles, no deducibles. Digo, déjenles en el balance, porque a pesar de que en la conciliación tributaria tienen que ponerle, aparte de los gastos deducibles, deben dejarlos contablemente. Si no, no va a coincidir la utilidad contable con lo que yo puse en mi conciliación.
Otra cosa que suele ocurrir bastante feo es, por ejemplo, yo tengo esto. ¿Sí hablaron con Leonardo de la amortización de pérdidas de tributarias de años anteriores? Bueno, nadie habló de eso. Sí. Tenemos las pérdidas, no, amortización, perdón. Perdón. Amortización de pérdidas tributarias años anteriores. Ya. Primero, puedo amortizar hasta 5 años atrás. Entonces, en el año 2019 yo puedo amortizar hasta el año 2014. ¿Ya? Puedo amortizar hasta el 25% de la utilidad tributaria. Y 3. No se realiza ningún ajuste contable referente a esta amortización. Suelen preguntarme, ¿cómo hago el diario? ¿Cómo se hace el diario de la amortización? Esto también, al igual que muchas de las cosas de la consideración tributaria, solo es un escudo fiscal que el Servicio de Rentas Internas nos permite utilizar. ¿Ya? Esto es una deducción adicional que nos da. Si he tenido pérdidas tributarias, yo puedo utilizar el 25% de la utilidad para compensar y disminuir mi impuesto a la renta. Otra cosa que también tenemos es la reinversión de utilidades. Primero, tenemos tarifa especial por la parte de utilidades que se reinviertan. Dos, la reinversión debe hacerse máximo en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre del próximo año. Y 3, igual, no se realiza ningún ajuste contable a esta reinversión. Vamos a parar un ratito aquí para explicarles de mejor manera. Cuando yo tengo utilidades y digo voy a reinvertir, voy a comprar más implementos para la producción, hablamos de reinversión, propiedad, planta y equipo, ¿sí? Netamente. Yo tengo la posibilidad de pagar, en lugar de pagar 10 puntos menos de la tarifa fijada. Es decir, que si yo tengo el 25% de tarifa, yo voy pagando el 15% sobre la parte que reinvierto. Entonces yo, si tengo el 28%, pago el 18%. Si tengo el 22%, pago el 12%. Si tengo el 25%, pago el 15%. Esto lo único que hace es disminuirme la tarifa de impuesto a la renta que voy a pagar. No hay que hacer ningún tipo de ajuste. Los ajustes o los registros se harían de la siguiente manera. Uno, cuando se compra propiedad, planta y equipo. Ahí voy a registrar, pero no tengo que hacer nada tributariamente, solo tengo que registrar esto.
Si es que yo no hago esta reinversión dentro del siguiente ejercicio fiscal, estoy obligado a reliquidar impuestos a la renta con las multas e impuestos, perdón, intereses correspondientes, que ustedes ya lo vieron con Leonardo. Ahora les voy a abrir un ratito más el micrófono para ver si alguien tiene alguna duda o está claro esto. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, señores? No, para mí está claro, gracias. Sí, con todo gusto. Sí. Les vuelvo a repetir por enésima vez, ¿no? Somos contadores. Debemos definir entre lo que es tributariamente y lo que es contablemente. ¿Cuál es la diferencia? Que no siempre lo que la contabilidad me pide que haga o me permite hacer o me obliga a hacer es lo que el SRI o la ley tributaria me permite utilizar como límite deducible. Yo sé que es complicado y todas vainas, pero para esos problemas que tenemos, mañana Leonardo les va a dar una charla sobre los famosísimos impuestos diferidos, que no son otra cosa que pagar impuesto hoy para poderlo deducir en el futuro, o dejar de pagar impuesto hoy para pagarlo en el futuro. Ahora, como este tema está clarísimo, ya tenemos... cuéntenme, ¿quiénes han visto esos asientos contables que les estoy enseñando en este momento? ¿O nadie los ha visto? ¿O ya los conocen? ¿O es su primera vez el día de hoy? Yo sí tengo claro estos asientos. Qué bueno, me alegra mucho, porque eso es un tema muy importante. No todos los sistemas contables cierran automáticamente. Muchos sí lo hacen. Y eso a veces, como yo les digo a mis estudiantes, es preferible enseñarles carpintería con serrucho y martillo y luego que puedan utilizar la sierra, porque ya conocen y ya es más fácil. Bueno, ahora, dentro de los documentos que les envié, por ahí había uno que decía NIF, me parece, ¿no? A ver, aquí les envié algunos documentos. Les envié la NIC 1, les envié la NIF para pymes. ¿Dónde están? Algunos, aquí está. Les envié el reglamento del Código Orgánico de la Producción. Les envié el oficio de prevención de lavado de activos, que también debieron haberlo visto con Leonardo. Se envié la NIF 15, se envié la NIF 9, se envié la NIF para pymes, se envié la NIC 1, son los que les he pasado. Hay un par más ahí, pero bueno. La NIC 38, la NIC 12 y la NIC 16. Quiero consultarles un tema. Ahorita ya ustedes ya son conocedores de eso. ¿Qué debo utilizar? ¿Las NIF, las NIC o la ley de régimen tributario interno? La NIC, ¿Ya? Contablemente. ¿Y tributariamente? sí. La ley de régimen tributario. La de Júpiter. Vamos a ver un punto muy importante. ¿Ustedes han hablado, han escuchado sobre esto? Instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? ¿Han escuchado? No, ¿Nunca? no. Instrumentos financieros son títulos o documentos que representan un valor. ¿Cuáles son los principales, lo más grande que tienen las compañías? Mercado de valores. No, mercado de valores. ¿Ustedes qué es lo que hacen para sobrevivir? Trabajar. No, la compañía me refiero. ¿Cómo es que hace una compañía así? Hablemos de alguien que se dedica a la venta eh, Joyería. de autos. ¿Qué es lo que hacen para sobrevivir? Lo que hacemos es vender. ¿Y eso a quién vendemos? A nuestros clientes.
Entonces, cuando ustedes generan una cuenta por cobrar, sus clientes, ¿qué se convierte en sus clientes? En, Se convierten en un documento con valor. La factura, el pagaré o lo que ustedes tengan con sus clientes es un documento que genera valor. Ahora, ustedes deben acordarse de esto, ¿no? De la famosa, hasta ahora está en la ley de régimen tributario, no la han cambiado. Dice, provisión de cuentas incobrables. ¿Eh? ¿Cuánto es el porcentaje máximo que me permite la ley de régimen tributario utilizar como gasto deducible? ¿Cuánto será? Así que no se acuerdan. Dice que es el 1% de la saldo de cuentas incobrables, de cuentas por cobrar del periodo, pero la provisión no deberá superar el 10%. Eso está en la ley y en el reglamento. ¿Ya? Ahora, les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a ver. Aquí tenemos el cliente A que nos debe $5,000 desde hace 6 años. Tengo el cliente B, me debe $5,000 desde hace 3 meses. ¿Ya? Y el cliente C, que me debe $5,000 desde hace una semana. Ya. Tal cartera $15,000. Total cuentas por cobrar del periodo serían $5,000. Ya. Pregunto, ¿cuánto deberíamos aplicar como provisión por deterioro de cartera o cuentas incobrables? Que es lo mismo. ¿Cuánto deberíamos utilizar? Tan, 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 tan. las 5.000 porque él es el que está más moroso. Como Correcto, entonces hace estamos 6 de meses. acuerdo. La provisión será de $5,000. Estamos de acuerdo, porque es el que está moroso, ya tiene 6 años y ya no lo voy a poder cobrar. Ujú. Ahora sí. ¿Cuánto sería la provisión según que es deducible según la ley de régimen tributario interno? El 10%. 10% no, el 1%. Recuerden que la provisión de la ley de régimen tributario interno es el 1% del saldo por cobrar del periodo, que sería 5,000. ¿El 1% cuánto es? $50. Ah, ¿Tenemos una diferencia de cuánto? 4,950. ¿Cuál es el saldo o el valor razonable que yo debería tener en mi cartera? ¿Serían $15,000 o será menos? menos. Exactamente. Mi valor razonable debería ser tal vez los $10,000, porque son 5,000 que estoy pendiente de cobro en 3 meses y Ujú. 5,000 que está atrasado una semana. Mm, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Provisionar y luego dar de baja los $5,000 que ya no son razonables, que ya no ujú. son recuperables. ¿Qué es lo que he logrado tener yo? He logrado lo que le dice la NIF 13, valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable de esta cartera? 10,000. ¿Cuánto tengo que ajustar? 5,000. A pesar de que la provisión me permite únicamente hacer $50. Que sea o no sea deducible y es otro cuento. Entonces, como ya hemos visto siempre,
lo que dice contabilidad. Estos instrumentos, como ustedes se dan cuenta, no siempre se mantienen en el mismo valor. Puede perder, puede ganar. Puede darse inclusive el caso de que yo digo, necesito dinero, la cartera del cliente B, que son $5,000, yo la voy a vender. Ahí vamos al mercado de valores. ¿Ya? Puedo venderlo en la bolsa de valores o a un banco. ¿Qué va a pasar cuando yo venda? Me van a dar un descuento. Por los 5,000 tal vez me vayan a decir, ¿sabe qué? Le voy a cobrar el 20% de descuento, es decir, le cobraré a usted $1,000. ¿Cuánto recibo? Yo recibo solo $4,000. Entonces, aquí hay un valor que corro el riesgo de perder. Supongamos que es de estos 6 años, de estos 5,000 que voy a vender a los 6 años. Entonces, digo, voy a recuperar 4,000 de los 5,000, algo de recuperar. Entonces, voy a perder $1,000, que eso sería de castigar contra la provisión. Esto no es deducible porque está por encima de la provisión. ¿Listo? Ahora quisiera que ya comprendimos el tema de contabilidad, cómo se hace el cierre y cómo deben ser algunos de estos que me comenten en cuál tienen problema. Me decían en el del incremento neto, ¿verdad? Sí. Hello. Sí. Permítanme, les voy a entregar un documento. Voy a enviar un documento al grupo para que ustedes sepan exactamente cómo realizar esto. Circular, ¿dónde está? Este documento. Me parece que es este. Hay un servicio de rentas internas donde ustedes tienen donde les enseñan exactamente cómo deben calcular el incremento. Ando buscando, pero no la encuentro. Bueno, apenas la encuentre, les paso por el grupo como lo hacía Leonardo para que todos tengan. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nos quedan todavía 28 minutos. Disculpe, no sé ¿Nadie si más tiene me puede, por favor, aclarar eso que le pregunté, por favor, ¿Perdón? de la provisión actuarial. O sea, en definitiva, sí lo haría si tenga trabajadores menos de 10 años. Sí, deberíamos hacerlo. Porque se supone que en algún momento ellos se van a jubilar. ¿Ya? Y eso me va a generar impuestos diferidos al momento. Estamos en las nuevas resoluciones, eso va a cambiar. Pero para el Entonces, justo 2019 tengo se aquí un documento. calculó, y yo sé que me va a reversar porque hay trabajadores que salieron. Entonces va a bajarse la Ajá. provisión
y se iría contra los diferidos. A ver, nosotros realizamos la provisión contra un gasto. Ya. Ese va a ser un gasto, provisión, contra un gasto, provisión, perdón, contra provisión, jubilación patronal por pagar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que usted está trabajando 5 años y a los 5 años o 6 años renuncia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que reversar la provisión que generé por su tiempo de trabajo. Porque usted no se va a jubilar. Según las leyes, todavía no tiene el tiempo para jubilarse. Entonces, lo que tengo que hacer es reversar. Y tengo que reversar ese gasto. ¿Me entendió? Aló, Solamente, sí sí, está ahí claro. sí, ¿sí me comprendió? Sí, eso sí está claro. ¿Ya? Entonces, ahora, el tema es que los auditores también deben darle, sustentar su hallazgo. Normalmente los hallazgos vienen con un criterio, que es una base, una normativa, una, una ley o algo que me diga, sí, así debe hacerse. Ellos no pueden indicar eso sin tener ningún tipo de respaldo. Se me decía la NIF 37, que me llamó la atención eso. Así es. No, no me acuerdo muy bien, pero creo que era esa. Ya con todo, ya lo voy a revisar y voy a enviarle eh, con Leonardo la novedad, pero realmente me sorprende porque el gasto ahora es deducible dependiendo de algunas circunstancias. Por ejemplo, es deducible el gasto generado por los empleados más de 10 años y siempre y cuando la empresa entregue el dinero que provisiona a una administradora de fondos para que ellos generen los recursos para pagar esa jubilación. Caso contrario, no es deducible. En la realidad financiera del Ecuador eso no va a suceder. ¿Qué pasa si no se entrega? Es no deducible nada más. No es deducible exactamente. Porque usted Pero tendría que probar que ha entregado a... Hay algunos administradores de fondos, ¿no? Como Génesis, como Yakir Urac, que yo conozco. Hay algunas internacionales. Entonces, si usted no entrega, no hace lo que la ley le establece, lamentablemente va a ser no deducible. se tiene que calcular. Sí, ajá. Debe calcularlo porque usted va a pagar en algún momento. Ya, la idea es que usted tiene que calcular, pague o no pague esos valores. Pero ya existe el gasto, ya se dio, ¿no es cierto? Usted ya tiene que provisionar una parte de su trabajo. Así es. Exactamente. Entonces, en eso es lo que se basan las NIF. Dice, el valor razonable es este. O sea, ustedes deben pagar. Y eso es en la concepción del pasivo. Ya la obligación ya está. Se va a pagar en algún momento. Y Listo. está claro, o sea, no es una cuestión de que el auditor diga o no diga. Calcula. Exactamente. ¿Sí? Ahora, algo que les quiero recomendar muchísimo es que siempre que ustedes manden a hacer una consultoría o hagan un estudio doctoral o algo parecido, se empapen un poco de en qué consiste y qué es lo que está haciendo. Les comento, un caso, un cliente multinacional, el contador le preguntaron, ¿qué es lo que provisionaste como jubilación patronal? Y él dijo, lo que me dio el actuario. Al día siguiente le llegó una carta cesándole desde el exterior. Dijeron, ¿pero por qué? Porque él debe saber qué es lo que está provisionando. O sea, ¿en base a qué se calculó? ¿Cómo se hizo? Entonces, siempre es recomendable que uno investigue. ¿Ya? Miren, aquí justamente tengo, ya se me abrió el documento. Aquí está. En el tema de los pasivos. ¿Ya? Ahora, basándonos en este principio del devengado, que nos, no sé si alcanzan a ver ahí, les voy a compartir esto también. Porque ahorita deben estar viendo solo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Pues ya los voy a compartir.
Voy a compartir la pantalla. Ya. Miren, aquí está. Ahí se alcanzan a ver. Dice el devengado. Las transacciones y hechos económicos se registran en la contabilidad cuando suceden y en los ejercicios económicos que sucedieron, independientemente de cuándo se cobre o pague. La norma contable prohíbe el diferimiento de hechos económicos que ya se encuentran realizados en un ejercicio económico a otro diferente. El diferir un hecho ya realizado se podría considerar como un fraude contable y esto generará diferencias tributarias. Por ejemplo, compramos uniformes. ¿Qué es lo que dicen algunos auditores? Es que usted tiene que diferir eso porque el monto es muy alto. Yo solo les digo, qué pena que el monto sea muy alto. Nosotros tenemos que registrar cuándo se dio el hecho. ¿Cuándo entregaron ustedes los uniformes? Cada año. Sí, pero lo entregaron en el momento que compraron, ¿verdad? Aquí hay un punto importante. Hay un punto que se llama control. Según la NIF 15, nosotros manejamos el control. Es decir, yo soy dueño del bien hasta que lo entregue. Les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Ustedes compran una computadora y la computadora dice un mantenimiento de un año gratis. En teoría, ¿no? Ustedes saben que eso está incluido dentro del costo de la computadora. Cuando me den el mantenimiento de la computadora, me estarían recién cediendo el control y prestando el servicio. Entonces, ¿qué es lo que me dice la NIF 15? Y la NIF para pymes, la sección 23, me dice que debo registrar cuando el servicio se preste o cuando el bien se transfiera, se entregue el control. ¿Qué significa el control? Que ustedes ya recibieron el servicio. Entonces, por eso es lo que tenemos que utilizar este principio del devengado. Las transacciones y hechos económicos se registran en la contabilidad cuando suceden y en los ejercicios económicos cuando sucedieron, independientemente de cuándo se cobre o pague. Leonardo les debió haber explicado que actualmente el SRI está utilizando este principio. Bueno, y siempre lo ha utilizado este principio, el devengado. Les pongo un caso. Ustedes vendieron el 31 de diciembre, bueno, el 30 de diciembre vendieron, digamos que 10 bicicletas. ¿Cuándo hacen ustedes el cierre fiscal? Honestamente. No lo hacen el 1 de enero, ¿verdad? No, en Sí. diciembre. Estamos haciendo el cierre fiscal entre febrero, marzo. Ya, supongamos que el 10 de enero a ustedes les devolvieron una bicicleta. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Emitieron un documento que se llama nota de crédito. ¿Ya? Pregunta, ¿las ventas son 10 bicicletas o 9 bicicletas? Ah, Sí. Las ventas reales. No, ¿Son 10 bicicletas o 9 bicicletas? 9. porque uno nos Ya, entonces, ¿qué es devuelve. lo que tienen que hacer ustedes? Provisionar ese documento. El tema del impuesto a la renta ha perdido, no se utiliza la formalidad, se utiliza la contabilidad. Es decir, que nosotros no necesitamos esperar que nos facturen para registrar el costo, ni tampoco nosotros facturar para registrar el ingreso. Tenemos que registrarlo cuando este se genera. En el caso de que les puse, no importa que hayamos tenido la nota de crédito en enero, yo debo registrar ese descuento, esa devolución en el mes de diciembre porque es un ingreso real solo por 9 bicicletas, no por 10. Lo mismo pasa si es que yo no hubiese facturado las bicicletas. ¿Cuándo se entregó el tema de las bicicletas? Se entregó en diciembre. Entonces,
perdí el control y entregué el control de esas bicicletas en diciembre. Para mí es un gasto, perdón, es un ingreso del mes de diciembre del año 2019, no del 2020. Esto deben incluirlo ya en las consideraciones tributarias. No sé si Leonardo les explicó. ¿Sí o no? Sí, Sí, exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas. Como ya se dan cuenta, la contabilidad es un tema y la tributación es otro, pero ya van de la mano. El SRI actualmente ha hecho algunas reformas y el gobierno también ha hecho algunas reformas para eso, justamente para recaudar más impuestos. Entonces nosotros tenemos que saber cómo manejamos esto. Por eso es que les pasé todos esos documentos. La otra, déjenme buscarles. La resolución no la tengo a la mano, pero por aquí yo tengo un resumen y donde me habla la resolución de cómo debe calcularse el incremento neto de empleo. Déjenme ver, aquí vamos a buscar. Ya listo, aquí está. Es la resolución. Vamos a ver, aquí tengo anotado. La resolución 451. Ya. Esto se calcula así. ¿Sí alcanzan a ver? sí, Es sueldos más beneficios de orden social aportados al IES. Esto dividido por el número de discapacitados, sustitutos o dependientes en exceso por 1.5%. 1.5. Es decir, se incrementa el 150, me dan chance de utilizar el 150%, un 50% adicional por el incremento neto de discapacitados. El incremento neto del personal es igual. Mismo cálculo. ¿Comprendido? Déjenme buscarle la resolución y ya les envío al grupo. Sí, me parece que es la resolución 451. No la tengo aquí. Muy en la mano, pero ya les voy a enviar. ¿Listo? Entonces, señores, ¿tienen alguna duda, alguna cosa más, algo que quieran saber? Me parece que creo que les quedó claro el tema de que una cosa es contabilidad y otra cosa es tributación. Que las dos no vayan de la mano es diferente. Para eso existe la conciliación tributaria. Y cierto es que algunas cosas vamos a considerar que no son deducibles, pero debo hacerlas de acuerdo a lo que establece las normas contables. ¿Y estas cuáles son? Las NIF, las NIC, los principios y otros documentos adicionales. Que sea o no sea deducible, ya es otro. Otro campo. Siendo las 21:47, es que no hay ninguna pregunta. Vamos ahorita a revisar. Vamos a ir contestando sus preguntas. Igual cualquier cosa lo pueden hacer también al grupo de WhatsApp. Y si está en nuestras manos, con todo gusto les contestaremos. Ahora permítame, voy a dejar de compartir la pantalla. Como les decía, el día de mañana va Leonardo a darles una explicación sobre lo que es los impuestos diferidos, cómo funcionan, en qué impuestos hay en el país. 2 horas es muy poco tiempo para explicar todo eso. Próximamente, si es que todos salimos a generar un curso de impuestos diferidos, donde se les dará a más detalle. Vamos al chat. Tenía dos, ahorita ya nadie, ya no hay ni uno. Aquí está. Ahí está. Algo pasó, ya no me llegan los chats. Bueno, listo. Entonces, como decía, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
Ahorita que están los micrófonos habilitados, por favor. Sí, hay una pregunta que dice de archivos de oficios de prevención. ¿De qué se trata? Creo que dice. Ya, pero cuando le llega un oficio de prevención significa que le están advirtiendo que tiene algún inconveniente. Ese es el paso previo a que le llegue el archivo de sanción. Ah, Entonces usted si dice, señorita, usted está haciendo esto mal, tenemos que considerarlo, justificar y arreglarlo para evitar que me llegue el de sanción, el sancionatorio. ¿y por medio de qué me llega? ¿Por correo o por el página de SRI mismo? Verá, ahora le va a llegar únicamente por medios electrónicos, es decir, por el buzón del contribuyente. Ya no van Ay, a entregar nada de manera física. mm, Sí. Hay que estar pendiente de eso, porque muchas sanciones, muchas glosas se han hecho por eso. Nos han pedido información, como nosotros estábamos un poquito despistados, nos dimos cuenta que estaba en el buzón del contribuyente o en la notificación electrónica y ups, eso se llama incumplimiento y eso acarrea sanciones de locales, cierres de locales, multas económicas. ¿Y quién ¿y cree que va cuándo a es, pagar? y cuándo es una organización sin fines de lucro? ¿Lo están revisando muchísimo o no están tan pendientes? Verán, el tema es que se han utilizado mucho organizaciones sin fines de lucro para hacer evasión fiscal. Entonces, el SRI y sus auditorías tributarias están mucho más enfocadas también a hacer eso. O sea, ya no es que, como soy sin fines de lucro, no me van a hacer caso. Ahora sí le están haciendo caso. Ah, estar más pendiente. Sí. Hay que tener también cuidado con el tema de la UAF, de la UAF. ¿Y qué es eso? La UAF es la Unidad de Análisis Financiero. Ellos son los que manejan todo el tema de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Ujú. Es decir, que hay que probar que los ingresos que nosotros tenemos son totalmente legales y lícitos. Aparte de la serie, hay que tener cuidado también con ellos. Que también la sanción es fuerte si no se lo hace. Exactamente. O sea, ellos de cajón van a una sanción de $500 la primera vez. La segunda vez son $20,000. No sé si a ustedes, pero $500 me parece un montón de plata y 20,000 más aún. Entonces, con ellos hay que estar muy de amigos. ¿Alguna pregunta más, mis estimados? No, muy amable, gracias, estuvo claro. Entonces, estemos pendientes del día de mañana, se les publicará en el grupo ya el link para la clase de hoy. Espero que les haya servido. En este momento procedo a enviarles lo que les ofrecí, las, las pizarras que fuimos haciendo. Sí, por favor, muy amable. Y no se preocupen, con todo gusto. Bueno, ha sido un gusto para mí el presentar esta clase. Esperamos contar con su presencia nuevamente el día de mañana con Leonardo y bueno, ya se les notificará todo cómo se maneja el tema de los certificados y todo eso. ¿Sí? Ha sido un gusto, gracias también a los chicos, a Silvio, a Fabián, que nos estuvieron colaborando con el tema técnico. ¿Sí? Un gusto, mis estimados, que les vaya muy bien. Una buena Gracias. noche, gracias. Una buena noche, hasta mañana.